Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come Bien, mis amados hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Esdras. El libro de Esdras, sacerdote de la línea directa de Aarón, obviamente, Inés y Eleazar, que después de que el rey Ciro de Persia diera autorización de que un grupo de judíos regresara a Jerusalén para edificar, restaurar el templo. Unos años después, Esdras llegó a la tierra de Jerusalén, ya hecho el templo, para tomar la directriz de la enseñanza en la bendita palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor, Esdras capítulo 3, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Esdras 3:1 dice el Señor en su palabra bendita: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Estoy en Esdras 3, Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Y versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Okay? Pongamos en contexto esta historia. El pueblo de Israel, la nación de Israel, por medio del rey Salomón, edificó el templo, ¿verdad? Un templo hermosísimo, un templo magnífico, lleno de oro por todos lados, lleno de madera de cedro, traída desde el Líbano, la mejor madera que puede existir en el mundo está allá, ¿verdad? En el Líbano, al norte de Israel. Tuvo su apogeo, tuvo su florecimiento el rey Salomón. En esa época, dice la palabra del Señor, que hubo paz. El rey Salomón fue el rey más
sabio que ha existido en la historia de la humanidad. Pero ¿qué pasó con Salomón? Por haberse casado con 700 mujeres y haber tenido 300 concubinas, pues estas mujeres, y además siendo extranjeras, no siendo de Israel, eran extranjeras estas mujeres, pues le fueron desviando su corazón a Salomón para adorar imágenes, ídolos de otras naciones. Eso no le pareció bien al Señor nuestro Dios. Y le dijo que iba a dividir su reino, ¿verdad? Su hijo Roboam iba a tomar el reino del sur, que es Judá y Benjamín. Y un siervo de Salomón llamado Jeroboam iba a tomar el reino del norte, las 10 tribus al norte de Israel. A partir de ese entonces, el rey Roboam comenzó a hacer las cosas mal. Y a lo largo de 400, 500 años, en la época de los reyes, algunos reyes de Judá fueron buenos reyes. Algunos reyes como Ezequías, como Josías, algunos reyes como el rey Joaquín, fueron buenos reyes de Israel. Pero la mayoría de los reyes hicieron las cosas mal. Ya no adoraban como tenían que adorar al Señor en el templo. Dejaron de reposar la tierra cada 7 años, el día de reposo de la tierra. Tenía que ser cada 7 años, lo dejaron de hacer. Dejaron de hacer muchas cosas. Se alejaron del Señor. Vinieron los profetas, los exhortaban, les decían: si ustedes no regresan al camino, si no regresan al mandamiento de Dios, vendrá una invasión. Y esa invasión fue por mano de Nabucodonosor, hablando del reino del sur. Estamos hablando del reino del sur. En el año 722 a.C., el reino del norte ya había caído por el imperio asirio. Y Judá vio ese ejemplo, vio todo eso del reino del norte. Y todavía pasaron 150 años para que cayera el reino del sur. Y viendo el reino del sur, como lo describe el profeta Oseas, que su hermana había caído, debieron haberse sujetado al Señor, pero no lo hicieron. Y en el año 586 a.C., el imperio babilónico sitió Jerusalén y cayó el reino del sur. Vino el cautiverio de Jerusalén, llevados por Nabucodonosor a Babilonia por 70 años. Después de esos 70 años, el rey Ciro de Persia, ¿verdad?, toma Babilonia, cae el imperio babilónico por los persas, y el rey Ciro toma un decreto a favor de que un grupo de judíos regresaran a Jerusalén a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, porque el templo del Señor lo habían quemado. Había caído toda la ciudad de Jerusalén, inclusive el templo del Señor. Sorprendentemente, un rey pagano, un rey que no tenía nada que ver con Israel, con el Dios verdadero, Dios mismo, Jehová de los ejércitos, le toca su corazón
para que un grupo de judíos vayan a Jerusalén y levanten el templo. Esdras capítulo 1 está el decreto de Ciro. Solo Dios hace estas cosas. Solo Dios toca el corazón de la gente que no es conversa, para que el Señor haga su obra y propósito en su pueblo. Esdras 1 dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar, anunciar, ¿verdad?, proclamar en público. Hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Entre paréntesis, que dice: Él es el Dios. Ciro se había dado cuenta que el único Dios verdadero sobre la tierra es Jehová de los ejércitos, Santísimo Señor. Y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Versículo 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los pobres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bendito Señor. Mi Señor Dios le toca el corazón al rey Ciro, para que un grupo de judíos regrese a Jerusalén y levanten el templo, construyan la casa de Dios. Y todavía no nada más eso, le toca el corazón y proclama que toda la gente forastera alrededor, que no es judía, tiene que contribuir con plata, oro, bienes y ganados. Bienes y ganados. ¿Los ganados para qué? Para hacer sacrificios, holocaustos al Señor de los cielos. Mi Señor Dios, como sus juicios son insondables, ¿verdad? Y sus caminos también son inescrutables. Su poder y bondad sobre sus hijos, sobre su pueblo. Entonces, regresando, poniendo ya en contexto todo esto, en Esdras 3, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, habían pasado 2 años del edicto de Ciro, 2 años del edicto que acabamos de leer. Ya estaban establecidos los judíos en sus ciudades, dice la palabra. Se juntó, dice, el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Antes de levantar el templo, antes de levantar la casa de Dios, tenían ellos que presentar sus sacrificios, buscando el favor de Dios, buscando el perdón de Dios, buscando a nuestro Señor Santísimo. ¿Sí? Ese templo que fue caído, ese templo que fue invadido, que fue quemado, puede representar ese templo la caída del hombre, la caída del ser humano. Adán y Eva, cuando comieron de ese fruto prohibido, teniendo un templo físico, un templo vivo,
sin tacha, sin mancha, perfecto, en comunión con Dios, al desobedecer, comiendo de ese fruto prohibido, cayó ese templo y fue invadido, fue tomado por su naturaleza pecaminosa. Ese templo que en Jerusalén fue quemado representa la humanidad caída. Para nosotros tener una comunión con Dios, para nosotros tener una conciencia libre, limpia de pecado con Dios, tenemos que levantar primero este altar, este templo. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestros pecados. Pero antes de eso, arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, y recibir al Señor Jesús en nuestro corazón. La sangre bendita, poderosa de Cristo Jesús nos limpiará, nos lavará de todo pecado, y el Padre nos santifica, nos aparta para Él, y a partir de ese momento, como dice 1 Corintios 6, somos un templo vivo de Dios. El ser humano que no tiene a Cristo tiene un templo muerto, un templo apartado de Dios, porque no creen en el único que da la vida eterna, no creen en el Salvador del mundo que es Cristo Jesús. Pueden creer en María, pueden creer en José, pueden creer en Lucas, en Pedro, pero en el que deben de creer únicamente como Señor y Salvador de sus vidas, no cree la humanidad. Por eso su templo está muerto. Cuando llegó el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, a Jerusalén, y se reúnen como un solo hombre, dice en Jerusalén. Primero pusieron en orden el altar, pusieron en orden, edificaron un altar de Dios, como dice el versículo 2, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Versículo 3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Este versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente dice, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, tenían miedo, estaban inseguros, se sentían indefensos. ¿Por qué? Porque todavía no tenían esa comunión con el Señor. ¿Y cómo tiene uno esa comunión con el Señor? Ofreciendo tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando nosotros tenemos esa vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice Romanos 12:1, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad del ser humano se va de tu vida, se va de su vida. Desde hace 2 años o 2 años y medio que estamos en una pandemia, y bendito sea el Señor, no tenemos miedo. El virus ese chiquitito, no le tuvimos miedo, no le tenemos miedo, porque sabemos quién nos cuida, sabemos quién nos protege, sabemos quién está atrás de nosotros, sabemos quién tiene el control de nuestras vidas. Y si ya es mi tiempo, pues ya es mi tiempo, acabó mi testimonio, ¿no? Pero si no, sigo adelante trabajando en la obra del Señor. Aquí
Aquí los lugareños, dice, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. ¿Qué te edifica? ¿Qué te sostiene? ¿Qué te ayuda a tener una comunión directa con Dios? La palabra no adulterada de Dios. Como dice Primera de Pedro, desead como niños la leche espiritual no adulterada. No adulterada. Para que por ella tengáis salvación. Hay mucha leche espiritual adulterada, ¿verdad? Hay mucha leche que hasta la rebajan con agüita, ¿verdad? Para que rinda más. No, la palabra pura, perfecta, santa de Dios es la que se debe de estudiar, es la que se debe de escuchar para tener una relación plena, completa con el Señor. Aquí, repito el versículo 3, nueva traducción viviente, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Están empezando ellos a volver a hacer sacrificios al Señor. Están volviendo a poner en orden su vida ante el Señor. Nosotros llegamos a Cristo, confesamos nuestros pecados, comenzamos nuestras iniquidades y nosotros también debemos de rendirnos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Qué es vuestro culto? Racional, dice la palabra. ¿Por qué es vuestro culto racional? Es lo más lógico. Si el Señor ya te perdonó tus pecados, si el Señor ya te santificó, te justificó, ya eres parte de su familia, ya eres hijo de Dios, ¿qué es lo menos que podemos hacer? Obedecerle. Cumplir con lo que dice la palabra del Señor. Es lo más lógico que podemos hacer. Vivir agradecidos al Señor. Cuando estamos en una empresa, somos empleados y hacemos todo lo que nos piden que hagamos y hay una recompensa de parte del dueño, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, hacer las cosas que la empresa me pide que haga, porque vivo agradecido de que me aumentaron el sueldo o de que me cambiaron de puesto en una empresa. Lo mismo nuestro Señor bendito y santo, que ya nos tiene un lugar allá con Él apartado para Él. Que ya no somos de este mundo, somos celestiales. Que pertenecemos a la familia de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, obedeciendo a tu palabra, Señor. Obedeciendo y haciendo las cosas que tú me pides que yo haga aquí, en este libro. Versículo 3, Reina Valera, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Ese miedo se quita con la palabra bendita de Dios. Ese miedo se quita con la comunión íntima de nuestro Señor. Primera de Juan 4, ¿verdad? En el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado por Dios. Qué perfecto amor habla Juan aquí en esta epístola. El perfecto amor que es de Dios. Si tenemos el amor de Dios en nuestra vida, si vivimos en comunión, si no tenemos algo en nuestra conciencia que todavía sabemos que no andamos bien, nos va a dar miedo. Pero si vivimos en una plenitud espiritual con el Señor, el miedo se va. El miedo deja de existir en nuestras vidas. Entonces, dejamos de ser cautivos del lazo del cazador. Como mucha gente en el mundo, ¿verdad?, es cautiva en el lazo del cazador. ¿Y quién es el cazador? Satanás. Que por el miedo manipula. Que por el miedo hace que la gente hasta se ponga de cabeza. Hasta se pone de cabeza la gente.
Vamos a Hebreos 9, por favor. Versículo 12. Versículo 13 dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. ¿Por qué no fuimos hebreos? Porque lo que hacían en Israel, lo que hacían en Judá, ofreciendo sacrificios de animales, machos cabríos, cabritos, becerros, lo que hacían, ofreciendo esos animales en el altar del holocausto, llegaba el israelita con su animalito porque había pecado por cualquier cosa. Llegaba el sacerdote, lo degollaba el animal, salía la sangre del animal, le quitaban los intestinos, le quitaban todas las vísceras, limpiaban la grasa. Luego ponían al animal para que se quemara completamente en el altar. Pero antes de eso, llegaba el israelita con el animalito y le imponía las manos sobre el animal, sobre su cabeza, pasándole sus pecados a ese animal, simbológicamente. A un animal que no tenía ni deber, ni la deber la tenía. Ha de haber dicho el cordelito ese, ¿no? ¿Por qué, no? ¿A mí qué? Pues este que está pecando, ¿no? Pero ¿qué nos muestra todo eso? ¿Qué nos muestra? Una figura, el sacrificio de un ser inocente que iba a ser crucificado en una cruz por la vida de la humanidad. En ese sistema de sacrificios levíticos, Dios le estaba mostrando a su pueblo que más adelante iba a venir su cordero y que se iba a dar en la cruz para su perdón y sus pecados de los israelitas. Aquí llegan a la tierra. Antes de levantar el templo, de edificarlo, presentan sus sacrificios, buscando el rostro, la dirección y el perdón de Dios. En nuestra vida, como ya lo dije, el sacrificio vivo que le agrada a Dios es nuestro buen comportamiento, nuestra obediencia al Señor. Mi Señor Jesucristo fue ese sacrificio, como lo dice Hebreos 9, que ya no fue por sangre de machos cabríos ni de becerras, sino por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Él edificó, ¿sí?, una iglesia hermosa, una iglesia llamada su novia, pero que por medio de su derramamiento de sangre, el Señor ofrece perdón de pecados a todo ser humano. Regresemos a Esdras, por favor. Versículo 4: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Me llama la atención que el pueblo
dice que en el versículo 1, cuando llegó el mes séptimo, recuerden que el mes séptimo para los judíos es el mes del principio de sus años, de su calendario civil. El pueblo de Israel tiene dos calendarios, el espiritual y el civil. El espiritual es en el mes de abril, celebrando la Pascua. Y el calendario civil era a partir del mes séptimo, lo que es septiembre y octubre. En el mes séptimo, el primer día se le llamaba Rosh Hashanah, cabeza de año, en español, Rosh Hashanah, cabeza de año. Y a los 10 días, dice la palabra en Levítico, que a los 10 días del primer día del mes séptimo, venía el día del perdón, el Yom Kippur. Todo el pueblo en ayunas, todo el pueblo preparándose para ese día, ayunando, no trabajando, preparándose para el día del perdón, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año hasta el lugar santísimo, purificado totalmente, ¿verdad? Si no estaba totalmente purificado y entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, caía como muerto. Solo podemos estar en la presencia de Dios totalmente purificados. Purificados. ¿Sí? Entonces, en el mes séptimo, a los 2 años del edicto de Ciro, empiezan ellos a reedificar el altar, a construir el altar para dar sacrificio al Señor y buscar su rostro, buscar su voluntad, buscar el favor de Dios. Y luego dice en el versículo 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Esta fiesta solemne se celebraba al día 15, el día 15 del mes séptimo. Como está escrito, dice, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Vamos a Levítico 23, por favor. ¿Qué significa celebrar la fiesta de los tabernáculos? Vayamos a Levítico 23. Levítico 23, versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Esta fiesta de los tabernáculos es implementada a la salida de Egipto, obviamente. Después de que Moisés recibe las tablas en la ley, recibe la ley en el monte Sinaí, empiezan a obedecer en cuestión de las fiestas. Y la fiesta de los tabernáculos era hacer como tiendas de campaña, pero de árboles, de plantas de árboles. Si vemos el versículo 40, dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Imagínense que nosotros, cuando venga la fiesta de los tabernáculos en septiembre, octubre, yo les digo a todos, y no es porque
practiquemos las fiestas. No hay ningún problema si lo hacemos, pero que eso no constituya como una obligación o algo de parte de Dios para agradarlo o para estar bien con Él, porque las fiestas nada más las celebran un pueblo judío que no es cristiano. ¿Sí? Pero si de repente le digo, vamos a armar aquí en el templo tabernáculos y vamos a estar aquí 7 días recordando el éxodo del pueblo de Israel, la salida de Egipto, y cómo nuestro Señor Dios mantuvo a su pueblo por 40 años en un desierto. Y trajeran palmeras, hojas de palmeras, y trajeran ramas de árboles frondosos, nada más no vayan a agarrar las plantas de afuera. Y empiecen a armar sus tiendas de campaña de árboles hermosos, dicen, de árboles frondosos. Y habitemos ahí con nuestra familia 7 días. Y en esos 7 días a nuestros hijos, a nuestras hijas, le leemos la palabra de Dios y leemos el libro del Éxodo para que sepan cómo Dios sostuvo a su pueblo durante 40 años. Esa es la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Ahora me llama la atención que hoy en la mañana, precisamente, repasando este tema, yo le pregunté a mi Señor, Señor bendito, ¿por qué ramas de árboles? Pudo haber sido mantas o pieles de animales cubiertos, ¿no? Como el tabernáculo en el desierto estaba cubierto con pieles de tejones y de animales. ¿Por qué ramas de árboles, Señor? Y el Señor bendito, alabado, misericordioso, me contestó: porque los árboles en la palabra del Señor son sombra y figura también de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo en su palabra sana al ciego, pero el ciego ve a los hombres, dice, como árboles, ¿verdad? No los veía bien, veía como borroso, y le decía a mi Señor, es que los veo como árboles a los hombres. Mi Señor le vuelve a tocar los ojos, el segundo toque, ¿verdad? Y ya después ya vio claramente a los seres humanos. ¿Sí? Los árboles, en algunas partes, de acuerdo a la hermenéutica, de acuerdo a la palabra del Señor, los árboles son tipo y figura del ser humano. ¿Sí? También nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que todo árbol que no lleve fruto, lo cortará. Y no puede un árbol, una higuera, dar zarzas, ni una zarza dar higueras, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios también los árboles, ¿verdad?, representan pues un tipo y figura del ser humano. Este tabernáculo vestido de árbol hermoso, de ramas de palmeras, de ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, puede representar a nosotros mismos, que así como está escrito que tenía que estar armado ese tabernáculo de árboles hermosos, así el ser humano, el creyente, tiene que estar vestido como un árbol hermoso, lleno de la palabra de Dios, lleno de nuestro Señor Jesucristo, como un árbol hermoso. Así debemos de ser nosotros. Porque si este tabernáculo, este templo está vestido de puras hojas esas de bambú todas secas, o si está vestido de piel áspera, llena de espinas, pero el Señor, ¿qué quiere que seamos? ¿Qué quiere que seamos? Seamos esos tabernáculos como árboles hermosos, dice la palabra. Árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos. Un árbol frondoso está lleno de hojas, está hermoso, ¿verdad?
frondoso, lleno de hojas, precioso. Así debe de estar el tabernáculo de cada uno de nosotros. Hermoso, lleno de esas ramas de la palabra de Dios, llenos de esa luz de Cristo en nosotros. Así como esos árboles hermosos, descritos para hacer la fiesta de tabernáculos, así debemos nosotros de vivir en esta vida. Porque nosotros somos el templo vivo de Dios, somos un tabernáculo, ¿verdad? Entonces, también dice la palabra del Señor en Zacarías 14, que cuando Cristo Jesús reine 1000 años en esta tierra, la única fiesta que se va a celebrar en el milenio es la fiesta de los tabernáculos. Y todos los pueblos y todas las naciones van a ir a Israel a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Para celebrar que su iglesia, que su esposa, que su novia, que somos su tabernáculo, su templo vivo, y que debemos de andar nosotros adornados con esas palmeras hermosas, con esos sauces y arroyos. Anduvimos en este mundo que no nos corresponde a nosotros, anduvimos peregrinando en este desierto que es el mundo. Y cuando venga Cristo por su iglesia, entonces este tabernáculo se va a convertir, como dice Pablo, en una casa espiritual, en un edificio no hecho de manos, eterno en el cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia hay de este tabernáculo? Lleno de arrugas, lleno de canas, bueno, unas no, todavía no me pinto. Pero, ¿se dan cuenta? Hoy me dolían las rodillas en la mañana. Y estoy joven, pero vamos envejeciendo, se va deteriorando este hombre exterior, pero si este hombre exterior se deteriora, el interior se va renovando día a día. Día a día debe de renovarse el interior. Por medio de la bendita palabra de Dios, el hombre interior debe de estar creciendo, debe de estar renovándose, debe de estar completamente preparado para cuando venga el Señor por su iglesia. Sí. La fiesta de los tabernáculos, eso representa el peregrinar de la iglesia de Cristo en este mundo, en tabernáculos. Pero que ese tabernáculo debe de estar formado de ramas con fruto. ¿Se dan cuenta? Ramas con fruto. El fruto espiritual que debemos de tener, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este tabernáculo debe de estar lleno de esas ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, lleno este árbol, pero de la palabra de Dios. Y sauces de los arroyos, y os regocijaréis, y debemos de vivir diario en el gozo de nuestra salvación. Debemos de vivir con ese gozo, esa alegría de que somos salvos y de que el Señor Jesucristo muy pronto vendrá por su iglesia, muy pronto vendrá por nosotros y nos llevará al lugar donde nos corresponde estar. No aquí, no aquí. Aquí viven los terrícolas. Nosotros no somos terrícolas, nosotros somos celestiales. Y las cosas que hacen los terrícolas no debemos de hacerlas. Las cosas que los terrícolas acostumbran a hacer, los celestiales no deben de hacer, porque somos extranjeros. O si van a Tailandia, van a practicar los usos y costumbres que hacen allá en Tailandia.
dobla. Los extranjeros allá ponían un ejemplo. Entonces, como celestiales, no debemos de hacer lo que los terrícolas hacen en este mundo. Regresemos a Esdras, por favor. Entonces el pueblo celebró asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, o sea, se pusieron en orden. No habían celebrado las fiestas desde hace mucho tiempo. Y para levantar el templo, para levantar la casa de Dios, tenían primero que estar en el orden. Así también nosotros, cuando queremos tener una comunión plena y directa con Dios, tenemos que estar en el orden del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesares tus pecados, Él y María, Él y Pedro, Él y Lucas, Él, Dios, ¿verdad? Que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Pequé contra el Señor, pequé contra Él, tengo que confesar mi pecado delante de Él para volver a poner en orden este templo de adoración, este santuario donde mora el Espíritu Santo, y volver a tener una comunión plena y hermosa con el Señor. Desde el primer versículo 5, además de este holocausto continuo, las nuevas lunas significa que cada mes el pueblo de Israel tenía que celebrar que un mes nuevo comenzaba. Recuerden que el calendario hebreo era un calendario que se basaba en la luna. ¿Y cómo se daban cuenta que comenzaba el mes? Había 2 testigos asignados que observaban el cielo después de 5 o 6 días de luna nueva. Y cuando comenzaban a ver que apenas una uñita de luna aparecía en el cielo, daban como iniciado el siguiente mes. Esa es una fiesta de las nuevas lunas. Y cada mes también hacían sacrificio en el Rosh Chodesh, así se dice, cabeza de mes, cabeza de mes. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. La madera más fina que existe en el mundo, en el Líbano. Iban a revestir el templo de la madera más fina. Nuestro templo espiritual, nuestro cuerpo debe estar revestido de la palabra de Dios diariamente, para que podamos proyectar la luz de Cristo en nuestras vidas. No había sido todavía cimentado el templo, ¿sí? Pero los albañiles empezaron a hacer la obra. En el versículo 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos,
Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Qué importante y fundamental es que alabemos con música a nuestro Señor. Que lleguemos temprano, que alabemos al Señor con las alabanzas, lo glorifiquemos y lo exaltemos, le demos la gloria, la honra y la gloria. Mi Señor Dios, tocó el corazón de David para establecer la alabanza. Y aquí, en lo que estaban cimentando el templo, vieron que los sacerdotes, como dice aquí, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos. Los hijos de Asaf tenían el ministerio de la alabanza, los cantores, los instrumentos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida espiritual? Oración. Oración diariamente, lectura de la palabra diariamente y alabanza. Cantarle al Señor. Estás triste, dice la palabra, canta alabanza. ¿Qué representa cantar la alabanza? Prepararte para el servicio, prepararte para el mundo, prepararte para la palabra dada aquí. Te vas despojando de todo lo que vienes trayendo del mundo, de tu casa. Y aparte es una rendición al Señor. Es un sacrificio de labios. Cantarle alabanza al Señor. Y aparte, obviamente, nuestra alma, nuestro espíritu se pone contento cuando alabamos al Señor. Vean lo que dice el 11: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Porque se echaban los cimientos de la casa del Señor, pero para que eso pasara, tenía que estar el pueblo en orden, ofreciendo primero sacrificios, holocaustos al Señor, pidiendo perdón por sus pecados, buscando el favor del Señor. Ya estando en orden mi vida, pequé, confesé mi pecado, vuelvo a estar en comunión con el Señor y trataré, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo, de no seguir pecando. ¿Sí? Y ya que está en orden, en sintonía, mi alma, mi espíritu con el Señor, mantenerlo de esa manera, alabando, glorificando y exaltando a nuestro Señor, leyendo la palabra, cantando alabanzas, orando al Señor y buscando su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos. Padre eterno, bendito y adorado Dios, te damos gracias, nuestro Señor, nuestro Dios bendito, por este mensaje que tú nos has dado. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor,